Hoy les quería comentar un poco sobre lo que es la trazabilidad de los cambios en los datos y cómo esto es muy importante para el cumplimiento normativo para distintas instituciones financieras. Algo que es esencial si su compañía maneja información de clientes, datos transaccionales o información del estilo. Primero comenzar hablando de lo que es Core Audit, que es el producto que ofrece Luco Research. Core Audit es una herramienta de seguridad y auditoría en bases de datos, que provee muchas funcionalidades distintas que van más allá del alcance de este webinar, pero en particular proveen funcionalidad para justamente tener trazabilidad en cambios de los datos de una forma bastante fácil y bastante completa. Pero primero, claro, sería conveniente hablar de qué es la trazabilidad en los cambios de los datos, ¿no? Eh, Supongamos que yo tengo un registro X en una base de datos que tiene un cierto valor. Si ese valor es cambiado, la trazabilidad en los cambios me permite poder saber ese dato, cómo se cambió, o sea, de qué valor a qué valor, quién lo hizo, en qué momento, etcétera, etcétera. Entonces, tener información sobre todos los cambios y así de esa forma poder tener un historial de los valores de un cierto registro en una base de datos. Pero, ¿para qué? O sea, ¿cómo se relaciona esto con el cumplimiento normativo, ¿no? Porque el cambio de los datos por sí solo, ¿a qué normativa corresponde? ¿No? Esto viene de que generalmente cada país tiene sus distintas entidades financieras que emiten, sus instituciones financieras que emiten las distintas normativas, pero en principio lo que se requiere generalmente es tener un buen registro, un buen mantenimiento de registros. ¿Eso qué significa? Es poder saber en todos los registros sus valores pasados, sus valores actuales y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. Eso, históricamente, en un principio, era relativamente fácil, porque todo se manejaba en papel. Entonces, quizá algún registro, o sea, yo el papel no puedo eliminarlo por completo, bueno, a menos que lo triture, por ejemplo, pero en caso de que uno quisiera mantener esos registros, simplemente no tenía que conservar todo y en caso de necesitar cambiar algo, emitir una nueva versión de cierto registro, de cierto documento. Pero con la era digital eso cambió, porque yo ahora puedo cambiar todos los registros, todos los documentos en el sitio. Entonces, yo al cambiarlo, pierdo el valor original del dato. Entonces, esto, para el cumplimiento normal, para el cumplimiento de tener un buen mantenimiento de registros, esto resulta un problema, porque si los datos pueden cambiar y yo no puedo tener un historial de qué pasó con esos datos, efectivamente no estoy cumpliendo con el requisito que se me exige. Entonces, de ahí sale que la solución que prácticamente todas las entidades financieras deciden aplicar, es la de tener una trazabilidad en los cambios de los datos. De esa forma, si yo necesito un dato pasado, si yo necesito un registro, pero el valor que tenía en un tiempo pasado, yo podría, al conocer todos los cambios que fueron realizados sobre ese registro, podría reconstruir a partir del registro actual el registro en el pasado. Entonces, de esta forma efectivamente se cumple el requerimiento legal. Pero hay ciertas complicaciones al intentar aplicar la trazabilidad de cambios. ¿Por qué? Primero, porque se necesita una herramienta que lo haga, ¿no? O sea, las bases de datos, por lo general, no ofrecen esta habilidad desde el inicio. O sea, no vienen con esta funcionalidad de tener una trazabilidad de los cambios. No lo tienen. Entonces yo necesito algún tipo de herramienta que me resuelva esto. O sea, que me resuelva la trazabilidad en los cambios. Pero esto también tiene complicaciones por otros lados, porque también hay un tema de performance. Si yo cada vez que, que realizo cambios en los datos, lo cual es muy frecuente, eh, porque cambios en los datos también implica el agregado de nuevos datos, o el borrado de datos viejos, o la modificación, obviamente, de los datos, esto en base de datos suele ser frecuente. Entonces,
Si yo por cada una de estas operaciones tengo que hacer operaciones adicionales para justamente garantizar la trazabilidad, esto me puede generar problemas de performance. Entonces, es importante que la solución que yo utilice sea lo más liviana posible, que me produzca la menor cantidad de overhead posible para yo poder básicamente tener algo viable que cumpla con lo que yo necesito. Otra complicación, por ejemplo, son los administradores de bases de datos, que son usuarios que tienen muchos permisos. Entonces, mi solución debería ser a prueba de administradores de bases de datos. Porque, ¿qué pasa si un día un administrador de base de datos hace algo, hace alguna operación de mantenimiento, lo que sea, que interfiere con mi mecanismo de trazabilidad? O sea, que de alguna forma lo rompe o hace que ciertas cosas no se registren. Eso puede pasar. Entonces, lo ideal sería que mi, mi solución sea lo menos susceptible posible a los cambios hechos por administradores de base de datos. Todo esto es para mostrar un único punto, que es que es muy importante elegir qué tecnología voy a usar para, bueno, sí, qué tecnología voy a usar para la trazabilidad de cambios, ¿no? Bueno, hablamos de tecnología, que la tecnología es muy importante, o sea, qué tecnología yo elijo es muy importante para eh, garantizar una buena trazabilidad o mínimo tener una solución viable o cómoda de trazabilidad de datos. La primera tecnología que se suele utilizar es la de usar triggers de base de datos. O sea, un conjunto de operaciones en la base de datos que se realizan cada vez que se inserta, se borra o se actualiza un registro. Entonces, esto es una solución bastante común, se suele utilizar bastante. Esta solución no involucraría Core Audit como la solución genérica que se suele utilizar para garantizar la trazabilidad de los datos. Y lo que, bueno, justamente ejecuta una serie de operaciones cada vez que se inserta, borra o actualiza un documento. Y tiene ciertas cuestiones que querría discutir acá. Por ejemplo, antes habíamos hablado de que es muy importante que sea la solución que elijamos, que sea performante. Entonces, justamente los triggers pueden llegar a tener un problema de performance. Por esto que les comenté, porque por cada operación que realizo de la base de datos, por cada escritura a disco, tengo escrituras adicionales realizadas por los triggers. Entonces, que esos triggers probablemente lo que hagan es eh, agregar un registro adicional a una tabla de base de datos de auditoría que contenga el cambio realizado, sobre qué tabla, etcétera, etcétera. Entonces, un beneficio de esto es que es súper customizable, o sea, es bastante personalizable a las necesidades que tenga cada empresa. Una desventaja es justamente esto de la performance, o sea, si yo tengo que hacer operaciones adicionales de escritura a disco, que suele tardar bastante, cada vez que inserto, actualizo o borro un documento, esto puede llegar a problemas de performance. Y también ese espacio adicional que yo voy usando dentro de mi base de datos para mantener esa tabla de auditoría. Entonces, lo que viene a proponer Core Audit es es una solución alternativa, un par de soluciones alternativas que les voy a comentar ahora. La primera es la de tener triggers livianos. ¿Qué es un trigger liviano? Bueno, acá probablemente valga la pena parar un poquito para explicar cómo funciona un poco Core Audit por atrás. Core Audit lo que es un servidor que se instala en algún lugar separado de la base de datos y para recibir, para interactuar con la base de datos, para ciertas funcionalidades, incluyendo la de los cambios de datos, utiliza un agente que se instala en la base de datos y puede ver toda la actividad que ocurre dentro de la base de datos. Y en base a lo que se haya configurado, le envía distintos eventos a por Audit Server que los almacena y se pueden visualizar desde ahí. Pero el que hace la recolección de los datos es un agente que puede ver toda la actividad dentro de la base de datos, todo lo que va sucediendo. Entonces,
¿cómo puedo yo aprovechar eso para tener cambios en los datos? O sea, para tener una trazabilidad de los cambios en los datos. Eh, lo que hace los triggers livianos, acá entran los triggers livianos. Yo defino un trigger, como hablamos anteriormente, pero que cada vez que se ejecute una inserción, un borrado, una actualización de un registro, lo que hace es ejecutar una consulta, digamos, de mentira, como que una consulta que no hace nada, pero que contiene información sobre el cambio realizado, para que esa consulta que en la práctica no hace nada, o sea, tiene un overhead mínimo porque no realiza ninguna operación en la base de datos, eh, sea capturada por el agente y el agente es suficientemente inteligente como para eh, entender que esa consulta que fue realizada corresponde a un cambio de dato y le envía esa información a Core Audit. Entonces, de esta forma, en Core Audit van apareciendo todos los cambios de datos con la información incluida en esa consulta de mentira, esa consulta dummy que se realiza dentro de la base de datos, que prácticamente no tiene overhead. O sea, un mínimo, mínimo, mínimo. O sea, lo menos posible. Entonces, eso es bastante beneficioso porque me elimina el problema de performance que tiene la solución de triggers tradicionales, y también me permite aprovechar Core Audit para, para poder justamente mostrar todos esos cambios en los datos. Esto que se ve acá es Core Audit. Esta es la consola web de Core Audit, que acá es donde se puede interactuar con todo lo que hace Core Audit. Y esta, en particular, es la pantalla que me permite definir este trigger liviano, que me permite configurar este trigger liviano. ¿Por qué se los muestro? Porque hablándolo, quizás resulta un poco abstracto y un poco en el aire cómo se puede hacer esto. Pero yo le quiero mostrar que es muy fácil. Por ejemplo, yo acá eh, elijo qué base de datos quiero utilizar. Si quiero usar una base de datos Oracle o SQL Server, porque esta captura de, lo- de los cambios de datos en Core Audit por ahora solo está disponible para Oracle o SQL Server. Entonces, por ejemplo, yo elijo una base Oracle, elijo la tabla sobre la cual quiero tener una trazabilidad de los cambios. Pongamos un ejemplo de una tabla de tarjetas de crédito. Defino la columna, las columnas en las que quiero capturar los datos, los cambios de los datos. Puede ser número, tarjeta, eh, y el nombre de la persona, por ejemplo, o podría definir más, lo que se me ocurra, y le doy acá, a generar el trigger. Entonces, acá me genera un trigger, o sea, es una sentencia SQL que me crea todos estos triggers que estuvimos hablando. Yo simplemente voy a mi base de datos, copio, pego esto, y ya estoy capturando los datos, si es que tengo un agente configurado y todo en la base de datos, que se supone que lo tendrían si están usando Cloud. Entonces, yo al copiar y pegar esto, ya estoy capturando los cambios en los datos. Y eso después podría ir a otro lugar dentro de Corabi donde los puedo ver. Y me preguntarán, ¿cómo se ven estos cambios en los datos? O sea, en la práctica. Sí, está bueno esto, pero en realidad, ¿qué puedo ver? Bueno, yo en Coraudi lo que puedo ver, se los voy a mostrar acá en una presentación, es que yo en Coraudi los cambios los puedo ver de la siguiente forma. De la forma que hablamos recién, o sea, los triggers livianos, yo voy a tener este tipo de información en el que voy a poder ver el tiempo, o sea, el momento en el que fue realizado el cambio, la sesión, que esto es algo más interno a Coraudi, pero que yo podría asociar este cambio de datos a una sesión de algún usuario, que en esa sesión podría ver todo lo que hizo el usuario, o sea, por qué sentencia se ejecutó, y tener eso relacionado con el cambio está bueno porque me permite tener más visibilidad sobre qué motivó el cambio, qué estaba haciendo ese usuario. Bueno, esto es más de auditoría, digamos, pero me lo asocia automáticamente eh, a una sesión de Core Audit. Puedo ver el usuario que realizó el cambio, información de la sesión, que puede ser, eh, el dueño de la tabla en sí, la operación que fue realizada, si es un update, un insert, un delete, y también puedo ver los nuevos valores y los viejos valores. O sea, básicamente tengo una muy buena visibilidad de qué ocurrió cuando se realizó este cambio.
Y todo esto queda registrado y yo lo puedo consultar desde Core Audit. Esa es la solución que ofrece Core Audit con respecto a los triggers livianos. Pero hay otras dos soluciones que se aprovechan un poco más de los mecanismos que tienen Oracle y SQL Server eh, implementados y lo aprovechan para justamente registrar cambios en los datos. El primero, con respecto a Oracle, es aprovechar los redo logs. Que los redo logs son, son unos logs que tiene la base de datos, valga la redundancia, que van registrando todos los cambios que se van haciendo dentro de la base de datos, todos. Entonces, yo de esta forma tengo lo que quería, ¿no? Un lugar donde puedo registrar todos los cambios, donde puedo ver todos los cambios. El tema es que Oracle no te da una forma cómoda de ver todo esto, es como algo interno que utiliza, pero Core Audit lo que tiene es la habilidad de parsear esos logs y almacenar todos los cambios. Eh, entonces acá se puede ver toda la información que guarda sobre los cambios realizados. Se ve algo similar, el momento, el sesión y el número serial, que esto es algo interno de Oracle, no va por el lado de Core Audit, pero también me guarda el usuario, el dueño de la tabla, operación, qué consulta se podría usar para volver a hacer, o sea, qué consulta fue realizada para hacer este cambio, qué consulta podría ser realizada para, volver para deshacer el cambio, y acá una vista más simplificada de los valores viejos y nuevos. Entonces, eh, yo de esta forma, bueno, tengo toda la visibilidad sobre estos cambios que fueron realizados. Y es una información bastante completa, la más completa que hay. Pero ¿cuál es el problema? Porque siempre hay un problema. Es que para hacer esto, para poder parsear estos logs, lo que utiliza Core Audit es LogMiner, que es una utilidad que ofrece Oracle para parsear los logs, pero es bastante intensiva en el uso de recursos. Mientras se están parseando todos estos logs, es bastante intensivo en el uso de recursos. Entonces, lo que generalmente es conveniente hacer es ejecutar esta acción, ejecutar este parseo de logs una vez al día o una vez a la semana, o lo que se requiera, en horarios no operativos de la base, o que tienen un volumen de actividad en la base de datos. Entonces, bueno, sería básicamente eso. O sea, sí, tengo información más completa, pero es bastante intensivo en el uso de recursos la recolección de todos estos datos. Y por el lado de SQL Server, hay otra tecnología similar, digamos, los Redo Logs de Oracle, que son los Transaction Logs eh, de SQL Server. Que como ven, lo primero que se nota es que capturan menos datos sobre el cambio, siguen capturando el cambio, por ejemplo, tengo el momento, la tabla, la operación, por qué cambio se hizo, pero, por ejemplo, puedo ver los valores anteriores del dato, eh, y tampoco me faltan datos de sesión y esas cosas que pueden llegar a ser de interés. Eh, Esto es con los transaction logs y, bueno, justamente se aprovecha de ellos para poder recolectar toda esta información. Y los transaction logs en SQL Server se utilizan para el replicamiento de bases de datos. Entonces, lo que hace Core Audit es que ocupa, la desventaja que tiene esto es que Core Audit ocupa los puertos de replicación de base de datos, entonces básicamente inhabilita esa funcionalidad si es que la están utilizando. Si es una base de datos standalone, no hay ningún problema, pero si utilizan replicación, esta opción de capturar los datos de esta forma no sería viable. Pero para eso se podrían usar los triggers livianos que hablamos anteriormente. Entonces, esas son un poco las tecnologías que hay para, para capturar los datos. Y hablamos un poco de, bueno, de lo que son los triggers normales, los triggers tradicionales, que tienen ese problema de performance eh, y ese problema de uso de recursos. Hablamos de los triggers livianos, que eliminan ese problema de uso de recursos y además me dan una visibilidad en tiempo real de los cambios que se están haciendo en la base de datos. Y también hablamos de los distintos mecanismos que se pueden aprovechar, tanto de Oracle como SQL Server, para registrar todos estos cambios en los datos
y, y poder almacenarlos y tener esa trazabilidad. Todo esto, repito, para tener el cumplimiento de esas normativas que nos pueden ser exigidas eh, por instituciones financieras, por ejemplo. Entonces, todo esto viene de tener el requerimiento de un buen mantenimiento de registros. Por eso es muy importante esto, y al ser no solo importante, sino mandatorio, es muy importante tener una buena tecnología que se haga cargo de esta funcionalidad por nosotros, de una forma, como hablamos antes, performante, eh, que sea cómoda para nosotros, que no sea algo que esté eh, molestando todo el tiempo. Esperamos que este espacio les haya sido útil, que les haya sido enriquecedor. No se olviden que este es uno de varios webinars que se van a hacer sobre Core Audit. Y si tienen alguna consulta o pregunta, no duden en contactarnos porque les vamos a poder brindar una atención y un asesoramiento más personalizado.